Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami. Pues el día de hoy vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 16, pero antes de eso no te olvides de darle suscribir aquí al botoncito de abajo para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, porque de hecho la siguiente transmisión será la última y le estaremos dando fin a este libro. Pero pues bueno, sin más preámbulo, esto es Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami, capítulo 16. Al principio, cuando vio a Tsukuru, pareció no comprender qué estaba sucediendo. En apenas un instante le cambió la expresión. Se subió a la frente las gafas de sol que llevaba y se quedó observando fijamente a Tsukuru sin decir nada. Al volver a casa después de pasear con sus hijas, un hombre japonés estaba al lado de su marido. Su cara no le sonaba de nada. Entró flanqueada de sus hijas. Llevaba a la pequeña, que debía de tener unos 3 años, de la mano. La otra niña parecía 2 o 3 años mayor que su hermana. Las dos llevaban el mismo vestido de flores y las mismas sandalias de plástico. Desde el exterior, a través de la puerta, que se había quedado abierta, les llegaban los alegres ladridos del perro. Edward se asomó y lo amonestó brevemente. El perro enmudeció al instante y se tumbó en el suelo del porche. Las niñas miraban calladas a Tsukuru, imitando a su madre. A Tsukuru le pareció que Kuro no había cambiado demasiado, salvo quizá porque sus curvas se habían acentuado y su fina silueta era ahora franca y elocuente. Su fuerte carácter había sido desde siempre su principal encanto, y su mirada directa, límpida, seguía dando esa sensación de introspección. Sin duda, aquellos ojos habían sido testigos de muchas escenas que habían quedado grabadas en su corazón. Sus labios eran firmes, prietos. Las mejillas y la frente tenían un saludable bronceado. El cabello negro le caía recto hasta los hombros, y el pasador que le sujetaba el flequillo le dejaba la frente despejada. Sus pechos parecían más voluminosos. Llevaba un vestido de algodón azul liso y un chal color marfil sobre los hombros. Calzaba unas zapatillas deportivas blancas. Kuro miró a su marido como pidiéndoles explicaciones, pero Edward no dijo nada. Tan solo ladeó ligeramente la cabeza. Ella volvió a mirar a Tsukuru. Luego se mordió el labio. Tsukuru tenía delante una mujer que había llevado una vida muy diferente de la suya, y mucho más sana. No pudo evitar sentir toda esa gravedad. Ante Kuro tuvo la impresión de por fin haber comprendido el peso de esos 16 años. En el mundo hay cosas que solo las mujeres pueden transmitir. Mientras miraba a Tsukuru, Kuro torció levemente el gesto. Sus labios temblaron, como si los recorriera una suave ola, y luego se torcieron hacia un lado. Un pequeño hoyuelo se dibujó en su mejilla derecha. Tsukuru recordaba perfectamente ese gesto. Aparecía en su rostro antes de soltar algún comentario sarcástico. Con todo, Kuro no hizo amago de ir a hablar. Parecía barajar hipótesis, siempre relacionadas con algo muy lejano, y elegir una. ¿Tsukuru? Al fin expresó con palabras la hipótesis elegida. Tsukuru asintió. Lo primero que hizo ella fue acercar a la hija pequeña a su lado, como para protegerla de alguna amenaza. La niña se pegó a las faldas de su madre sin dejar de mirar a Tsukuru. La mayor permanecía a poca distancia. Edward se puso al lado de la hija mayor y le acarició suavemente la cabeza. Su cabello era rubio oscuro, el de la pequeña moreno. Los 5 permanecieron largos segundos sin decir ni una palabra. Edward acariciaba el pelo de la hija rubia mientras Kuro abrazaba el hombro de la morena, y Tsukuru permanecía solo al otro lado de la mesa. Era como si posaran para un cuadro, y Kuro era el centro. Ella, su cuerpo, era el eje de la composición. Fue la primera en moverse, soltó a su hija, se quitó definitivamente las gafas de sol y las dejó sobre la mesa. Luego agarró la taza de su marido y bebió un sorbo del café que quedaba, ya frío, y frunció el ceño como asqueada. Parecía no comprender qué había bebido. ¿Quieres café?, le preguntó el marido en japonés. Sí, por favor hazme el favor, dijo Kuro sin mirarlo. Luego se sentó en una de las sillas de la mesa. Edward fue hacia la cafetera y puso el botón de recalentamiento. Las niñas, imitando a su madre, también se sentaron, la una junto a la otra, en un banco de madera que había al lado de la ventana, y volvieron a mirar a Tsukuru. ¿De verdad eres Tsukuru?, dijo Kuro en voz baja. Sí, dijo Tsukuru.
Kuro entrecerró los ojos como escrutándolo. «Tienes cara de estar viendo un fantasma», dijo Tsukuru para sus adentros en broma, pero no sonaba como una broma. «Has cambiado mucho», dijo Kuro con voz seca. «Y es lo que me dicen los que hace tiempo que no me han visto. Estás mucho más delgado, mucho más adulto. Quizás sea porque soy un adulto», dijo Tsukuru. «Sí, tienes razón», dijo Kuro. «Tú apenas has cambiado». Ella meneó la cabeza hacia los lados, pero no dijo nada. El marido le llevó el café y lo dejó sobre la mesa. Era una taza pequeña que ella misma debía de haber hecho. Kuro le echó una cucharadita de azúcar, removió con la cucharilla y con cuidado tomó un sorbo. «Me llevo a las niñas a la ciudad», dijo Edward en un tono alegre. «Hay que hacer la compra y llenar el depósito del coche». Kuro se volvió hacia él y asintió. «Sí, por favor», dijo. «¿Necesitas algo?» Ella negó en silencio. Edward se metió el monedero en un bolsillo, agarró las llaves del coche que estaban colgadas de la pared y les habló a sus hijas en finlandés. Las niñas pusieron cara de felicidad y se levantaron de inmediato del banco. Se oyó la palabra helado. Probablemente les había prometido comprarles un helado. Tsukuru y Kuro salieron al porche y observaron cómo las niñas subían a la furgoneta. Edward abrió la doble puerta trasera y lanzó un silbido. El perro salió disparado hacia allí y de un salto subió a la parte trasera. Edward asomó la cabeza por la ventanilla del conductor. Dijo adiós con la mano y la furgoneta blanca desapareció entre los árboles. Los dos se quedaron un rato mirando el punto en el que la furgoneta había desaparecido. «¿Has venido en ese Golf?», preguntó Kuro y señaló el coche de color azul marino. «Sí, desde Helsinki». «¿Y a qué has venido a Helsinki?» «Pues a verte». Kuro lo miró entre los párpados entornados como intentando descifrar algo ininteligible. «¿Quieres decir que has venido a Finlandia para verme? ¿Solo para verme?» «Sí, exacto». «¿Después de 16 años sin saber nada el uno del otro?», dijo ella pasmada. «La verdad es que me lo sugirió mi novia. Me aconsejó que viniera a verte». Los labios de Kuro volvieron a esbozar la famosa mueca. Hablaba con un ligero deje jocoso. «Ajá. Así que tu novia te aconseja que vengas a verme, y tú te subes a un avión en Narita y aterrizas en Finlandia, sin avisar y sin comprobar siquiera si estaba aquí». Tsukuru permaneció callado. A pesar de que soplaba apenas una ligera brisa y no parecía haber demasiado oleaje, el bote golpeteaba contra el embarcadero. «Pensé que si te hubiera avisado quizá no habrías querido verme». «¿Pero qué dices?», dijo sorprendida Kuro. «¿No somos amigos?». «Una vez lo fuimos, pero ahora no sé qué decir». Ella soltó un suspiro apenas audible mientras dirigía la mirada hacia el lago que se vislumbraba a trechos entre la arboleda. «Tardarán 2 horas en volver de la ciudad. Hasta entonces tenemos que hablar de muchas cosas». Entraron en la casa y se sentaron a la mesa. Ella se quitó el pasador del pelo. El flequillo le cayó sobre la frente. Así parecía más a la antigua Kuro. «Tengo que pedirte un favor», dijo Kuro. «No me llames Kuro. Preferiría que en adelante me llamaras Eri. Y a Yuzuki tampoco le llames Shiro. Te lo agradecería mucho». «¿Entonces se ha acabado eso de llamarnos así?», ella asintió. «¿Y yo? ¿No te importa que siga llamándome Tsukuru?» «Claro que no. Tú siempre serás Tsukuru», dijo Eri y se rió calladamente. «Tsukuru, el que crea. Tsukuru, el chico sin color». «En mayo fui a Nagoya y fui a ver primero a Ao y luego a Aka», dijo Tsukuru. «¿A ellos puedo seguir llamándolos así?» «Sí, solo quiero que nos llames por nuestros nombres a Yuzu y a mí». «Me vi con los dos por separado. No conversamos mucho tiempo, pero... ¿les va bien?» «Me pareció que sí», contestó él. «Al menos el trabajo parece irles a los dos viento en popa». En la vieja Nagoya, Ao no para de vender Lexus y Aka no para de formar guerreros empresariales». «Sí, eso mismo». «¿Y tú qué? ¿Cómo te trata la vida?» «Más o menos bien», dijo Tsukuru. «Trabajo para una compañía ferroviaria de Tokio y me dedico a construir estaciones». «Eso me dijo hace poco un pajarito. Tsukuru Tasaki construye infatigables estaciones de tren en Tokio», dijo Eri, «y tiene una novia muy lista». «Ahora mismo sí». «¿Entonces sigas soltero?» «Sí». «Tú siempre has ido a tu ritmo».
Tsukuru se quedó callado. ¿De qué hablaron en Nagoya?, le preguntó Eri. De lo que pasó entre nosotros, dijo Tsukuru, de lo que ocurrió hace 16 años y de lo que ha ocurrido durante estos 16 años. ¿También fue tu novia la que te recomendó que fueras a hablar con ellos? Tsukuru asintió. Me dijo que tenía cuentas pendientes, cuentas que ajustar con mi pasado, que si no lo hacía, nunca podría librarme de él. Entonces ella ha detectado que tienes algún problema. Sí, más o menos. ¿Y cree que eso está perjudicando su relación? Sí, dijo Tsukuru. Eri agarró la taza con ambas manos, como abrazándola, y comprobó que aún estaba caliente. Tomó otro sorbo de café. ¿Cuántos años tiene? 2 más que yo. Eri hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Ya veo. Sí, te pega salir con chicas mayores que tú. Puede que sí, dijo Tsukuru. Los dos guardaron silencio durante un rato. Todos tenemos cosas que nos preocupan, dijo Eri poco después. Cada una está vinculada a otras. Cuando pretendemos arreglar una cosa, detrás surgen otras. A nadie le resulta fácil librarse de ellas, tampoco a ti ni a mí. Desde luego, no resulta fácil, pero no creo que sea bueno dejar los problemas como están, dijo Tsukuru. Se puede tratar de olvidar los recuerdos, pero no se puede borrar la historia. Eso fue lo que dijo mi novia. Eri se levantó, fue hasta la ventana y la abrió. Luego volvió a la mesa. El viento meció las cortinas y se oyó el golpeteo del bote contra el embarcadero. Ella se apartó el flequillo y miró a Tsukuru después de poner ambas manos sobre la mesa. Luego dijo: Quizá están bajo una tapa cerrada con tanta presión que no se puede levantar. No hay por qué levantarla a la fuerza, no pido tanto. Solo quiero ver con mis propios ojos qué clase de tapa es. Eri se miró las manos, sobre la mesa. Eran mucho más grandes y carnosas de lo que Tsukuru recordaba. Tenía los dedos largos y las uñas cortas. Se los imaginó moldeando las piezas en el torno. Dices que he cambiado mucho, dijo Tsukuru. Es cierto, yo mismo me doy cuenta. Después de que me echaran del grupo hace tantos años, viví durante 5 meses pensando solo en morir. Pensándolo seriamente. Apenas pensaba en otra cosa. No exagero si te digo que estuve al borde de la muerte. Caminé hasta el filo, eché un vistazo al abismo y no conseguí apartar los ojos. Pero al final me las apañé para dar media vuelta y regresar al mundo. La verdad no me habría extrañado que hubiera muerto en esa época. Viéndolo retrospectivamente, no sé qué me ocurrió. Quizá fuese una neurosis, una depresión o alguna otra enfermedad. Pero en esa época, desde luego no estaba cuerdo. Aún así no me sentía confuso ni desorientado. Tenía la mente muy lúcida. Todo estaba en silencio. No había ningún ruido de fondo. Cuando lo recuerdo, reconozco que era un estado muy extraño. Tsukuru siguió hablando mientras observaba las manos de Eri, que seguía callada. Los meses pasaron y mi rostro se transformó por completo. Mi cuerpo también cambió tanto que la mayor parte de la ropa no me servía. Al mirarme en el espejo tenía la sensación de que me habían metido en un recipiente que no era yo mismo. Por supuesto, quizás solo fuese una época más de la vida, la época en que perdí la cordura y mi rostro y mi constitución cambiaron radicalmente. Pero el desencadenante fue su decisión. Me transformó por completo. Eri seguía sin decir nada. Tsukuru prosiguió. ¿Cómo decirlo? Era como si de pronto, en alta mar, me hubiesen arrojado por la borda en plena noche. Al instante Tsukuru se dio cuenta de que era lo que había dicho Aka en Nagoya. Hizo una pausa antes de continuar. Lo que no sé es si alguien me empujó o caí yo solo. El caso es que el barco siguió su rumbo y yo me quedé en el agua fría y oscura, viendo cómo las luces de la cubierta se alejaban a toda velocidad. Nadie en el barco, ni los pasajeros ni la tripulación sabía que había caído al mar. No tenía nada a lo que agarrarme. Todavía a veces revivo el pánico que sentí en esa época. El miedo a que de pronto se hubiera negado mi existencia y a verme solo en el mar, de noche, sin saber siquiera por qué me habían arrojado. Quizá por eso a partir de ese momento no quise entablar relaciones profundas con los demás. Empecé a guardar distancias. Tsukuru separó las manos unos 30 centímetros para ilustrar sus palabras. Quizás sea algo inherente a mi carácter. Tal vez siempre he tenido esa tendencia a mantener una distancia que amortigüe la relación con los demás.
Pero en la época del instituto, cuando estaba con ustedes, nunca pensé en ello, al menos que yo recuerde, aunque desde entonces parece que ha pasado una eternidad. Eri se llevó las palmas de las manos a las mejillas y se las frotó lentamente, como si estuviera lavándose la cara. ¿Quieres saber qué pasó hace 16 años, no? ¿Quieres todos los detalles? Sí, dijo Tsukuru. Pero antes me gustaría dejar claro que no le hice nada a Shiro. Quiero decir, a Yuzu. Lo sé, dijo ella, y dejó de frotarse la cara. Tú nunca habrías violado a Yuzu, está claro como el agua. Pero al principio tú la creíste, igual que Ao y Aka. No, replicó Eri, nunca la creí. No sé qué pensarían Ao y Aka, pero yo no me lo creí, porque tú no habrías sido capaz de hacer algo así. Entonces, ¿por qué? ¿Que porque no me puse de tu lado y te defendí? ¿Por qué me tragué las explicaciones de Yuzu y te echamos del grupo? ¿Eso es lo que quieres saber? Tsukuru asintió. Porque tenía que proteger a Yuzu, contestó Eri. Y para eso era inevitable que cortáramos contigo. Habría sido imposible protegerles a los dos al mismo tiempo. No me quedó más remedio que aceptar a uno y renunciar al otro rotundamente. ¿Tan graves eran los problemas mentales que ella tenía? Sí, lo eran. Para serte franca, me vi obligada a hacerlo. Alguien tenía que encargarse a toda costa de ella y ese alguien solo podía ser yo. Podías habérmelo explicado. Ella negó lentamente con la cabeza varias veces. Para serte franca, las cosas no estaban como para dar explicaciones. Mira, Tsukuru, lo siento mucho, pero vamos a fingir que violaste a Yuzu. ¿Te parece? No hay otra opción. Yuzu se está volviendo loca y tenemos que hacer algo para controlar la situación. Tú aguanta un poco que lo vamos a arreglar. Sí, tardaremos unos 2 años. Me habría sido imposible decirte algo así. Lo siento, pero no quedaba más remedio que lo superara solo. Tan desesperada era la situación. Y a eso hay que añadir que la violación de Yuzu no era mentira. Tsukuru miró a Eri sorprendido. Entonces, ¿quién lo hizo? Eri volvió a negar con la cabeza. No sé quién fue, pero ahí no hay duda de que a Yuzu la forzaron a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, porque se quedó embarazada. Y ella aseguró que había sido tú. Lo dijo claramente. Has sido Tsukuru Tasaki. Nos describió lo que pasó con todo detalle. Me quedé muy abatida. Así que no teníamos otro remedio que aceptar lo que decía. A pesar de que en el fondo de nuestros corazones supiéramos que tú nunca habrías hecho algo así. ¿Se quedó embarazada? Sí, no hay duda de eso. Fuimos juntas al ginecólogo. Obviamente no a la clínica de su padre, sino a otra lejos de allí. Tsukuru soltó un suspiro. ¿Y qué ocurrió después? A finales de verano sufrió un aborto. Punto y final. Pero no fue un embarazo psicológico. Estaba embarazada de verdad y tuvo un aborto de verdad. Doy fe de ello. Con lo del aborto quieres decir que sí, que tenía intención de seguir adelante y criar sola al bebé. No pensaba abortar. Habría sido incapaz de matar a un ser vivo. ¿Sabes cómo era, no? Siempre había sido muy crítica con su padre por practicar abortos. Solíamos discutir sobre ello. ¿Alguien más sabía lo del embarazo y el aborto? Lo supe yo y la hermana de Yuzu. La vi capaz de guardar secretos. Además nos ayudó a reunir el dinero que hacía falta. Nadie más aparte de nosotras. Ni sus padres, ni Ao, ni Aka. Ninguna de las tres lo contamos jamás. Ahora, sin embargo, creo que también tú tienes derecho a saberlo. Y Yuzu siguió afirmando que fui yo. Categóricamente, dijo Eri. Tsukuru miró con los ojos entornados durante un rato a la taza de café de su vieja amiga. Pero, ¿cómo llegó a esa situación? ¿Y por qué tuvo que señalarme a mí? No se me ocurre ninguna explicación. Tampoco a mí. Puedo barajar alguna hipótesis, pero ninguna lo explica del todo. Uno de los motivos podría ser el hecho de que tú en esa época me gustaras. Quizá fue ese el desencadenante. Tsukuru no daba crédito a lo que acababa de oír. ¿Que yo te gustaba? ¿No lo sabías? Claro que no, no tenía ni idea. Eri torció ligeramente la boca. Pues ahora puedo confesártelo. Siempre me gustaste. Me atraías mucho. En otras palabras, estaba enamorada. Por supuesto, nunca dije nada. Lo mantuve guardado para mis adentros. Ao y Aka tampoco debieron de darse cuenta. Pero Yuzu sí lo sabía. Entre amigas no existen esa clase de secretos. Pues yo no me di cuenta, dijo Tsukuru.
«Porque eres un poco tonto», dijo Eri mientras se tocaba la sien con el dedo índice. «Con todo el tiempo que pasábamos juntos y las pequeñas señales que te enviaba, cualquier chico se habría dado cuenta». Tsukuru intentó recordar alguna de esas señales, pero fue inútil. «Al acabar las clases solías ayudarme con las matemáticas», dijo Eri. «En esos momentos yo me sentía feliz». «Recuerdo que te costaba mucho el cálculo infinitesimal», dijo Tsukuru. Entonces recordó que, a veces, mientras le explicaba algo, Eri se sonrojaba. «Tienes razón, creo que era un poco tonto». Eri esbozó una sonrisa y dijo, «Pues a eso me refiero. Además, a ti te gustaba Yuzu». Tsukuru intentó decir algo, pero Eri lo interrumpió. «No te disculpes, no eras el único. A todos les gustaba Yuzu. ¿A quién no iba a gustarle con lo guapa que era? Como la Blancanieves de Walt Disney. Yo no. A mí, en cambio, siempre me tocaba el papel de los 7 enanitos. Pero ¿qué se le iba a hacer? Yuzu y yo éramos amigas íntimas desde el colegio, y no me quedaba más remedio que resignarme». «¿Quieres decir que Yuzu estaba celosa? ¿Es decir, que se sentía atraída por mí?» Eri lo negó. «Solo digo que el hecho de que me gustaras podría ser una de las razones. A mí no se me dan bien los análisis psicológicos, pero Yuzu creía firmemente que había ido a tu apartamento en Tokio y que tú la desvirgaste por la fuerza. Y esa se convirtió para ella en la verdad definitiva de la verdad. La sostuvo hasta el final. Aún hoy no entiendo de dónde sacó esa fantasía, por qué se inventó tal cosa. Pero ciertos sueños quizás sean más verídicos que la propia realidad. A lo mejor lo soñó. Lo lamento de veras por ti. Pero dime, ¿le atraía yo, como chico, quiero decir?» «No», afirmó Eri. «A ella no le interesaba ningún chico». Tsukuru frunció el ceño. «¿Quieres decir que le gustaban las chicas?» Eri volvió a sacudir la cabeza. «No, no es eso. A ella no le iban las mujeres, estoy segura. Lo que ocurre es que sentía repugnancia por todo lo que tuviera que ver con el sexo. O quizá debería llamarlo miedo. No sé cómo surgió. Charlábamos sin tapujos de todo, pero apenas hablábamos de sexo. Yo era más bien abierta para esas cosas, pero Yuzu enseguida cambiaba de tema». «¿Y qué fue de ella después del aborto?», preguntó Tsukuru. «Primero decidió dejar la universidad durante un año. No estaba en condiciones de dejarse ver en público. Alegó un problema de salud. Se encerró en casa. Al poco tiempo empezamos a dar síntomas de anorexia aguda. Vomitaba casi todo lo que comía, y si no, utilizaba lavativas. Si se hubiera prolongado un tiempo más, aquello habría acabado con su vida. Pero lo obligamos a ir a un especialista y acabó superando la enfermedad. Durante más o menos medio año estuvo fatal. Llegó a pesar menos de 40 kilos. En esa época parecía un fantasma, pero hizo un gran esfuerzo y consiguió recuperarse mínimamente. Yo iba todos los días a verla, hablaba con ella, le daba ánimos y hacía todo lo que podía. Al cabo de un año logró volver a la vida académica. ¿Qué le llevó a la anorexia? Muy sencillo. Quería dejar de menstruar, dijo Eri. Si adelgazaba de forma radical, el periodo se le retiraría. Eso era lo que ella quería. No volver a quedarse embarazada y seguramente dejar de ser mujer. Si hubiera podido, se habría extirpado el útero. Veo que el problema era muy grave, dijo Tsukuru. Sí, mucho. Por eso no me quedó otra opción que cortar contigo. Tsukuru, no sabes cuánto lo siento. Sé perfectamente lo crueles que fuimos contigo. Y lo que más me dolía era no volver a verte más. En serio, estaba destrozada. Ya te he dicho que me gustabas. Eri hizo una pausa y se contempló las manos sobre la mesa, como tratando de poner en orden sus pensamientos. Luego volvió a hablar. Pero primero tenía que ayudar a Yuzu a recuperarse. Esa era mi prioridad. Ella tenía un problema que podría costarle la vida. Me necesitaba. No quedaba más remedio que dejarte solo nadando en ese frío mar nocturno. Creía que tú lograrías salir adelante, que tenías la fuerza necesaria. Los dos callaron durante un rato. Al otro lado de la ventana, las hojas de los árboles se mecían con el viento, produciendo un ruido similar al de un escarceo en la superficie del agua. Tsukuru habló. De algún modo, Yuzu logró recuperarse de la anorexia y licenciarse. ¿Y después? Iba al especialista una vez por semana y empezó a llevar una vida bastante próxima a la normalidad. Al menos ya no parecía un fantasma, pero para entonces Yuzu había dejado de ser la de siempre.
Eri tomó aire y meditó sus palabras. Estaba cambiada. Su corazón estaba herido y su interés por el mundo exterior empezó a decrecer a pasos agigantados. Perdió todo el interés por la música. Fue duro ver cómo ocurría. Sin embargo, seguía gustándole enseñar música a los niños. Fue la única pasión que no desapareció. Incluso en los peores momentos, cuando estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie, siguió yendo a aquel centro católico una vez a la semana para enseñar a los niños a tocar el piano. Siguió trabajando duro por amor al arte. Quizá fue un aliciente que le ayudó a recuperarse después de tocar fondo. De no haber sido eso, dudo que la cosa hubiera acabado bien. Eri miró en dirección a la ventana para contemplar sobre la arboleda el cielo, que seguía cubierto por una fina capa de nubes. Después se volvió de nuevo hacia Tsukuru. Pero en esa época Yuzu había dejado de ser la amiga íntima e incondicional de siempre, comentó Eri. Me dijo que me estaba muy agradecida por haberme desvivido por ella, y creo que de verdad lo estaba, pero al mismo tiempo había perdido el interés por mí. Como te he dicho, había perdido el interés por casi todo, incluida yo. Fue duro tener que admitirlo. Durante años habíamos sido como uña y carne, y la quería muchísimo. Pero así estaban las cosas. Para ella me había convertido en algo prescindible. Tras mirar abstraída y ausente la mesa, añadió. Yo se había dejado de ser Blancanieves, o se había cansado de serlo, y yo también estaba un poco cansada de ser los 7 enanitos. Al parecer, sin darse cuenta, tomó la taza de café y luego volvió a dejarla sobre la mesa. De todos modos, aquella fabulosa pandilla en la que ya faltabas tú, también había dejado de ser lo que era. Todos nos habíamos licenciado, y cada uno habíamos seguido nuestro camino. Ya no éramos unos adolescentes, y el haberte echado del grupo se había convertido para todos en una herida, y no precisamente superficial. Tsukuru la miró con atención. Desapareciste, pero siempre estuviste ahí, dijo Eri. Siguió un breve silencio. Eri, quiero saber más de ti, dijo Tsukuru. Para empezar me gustaría que me contaras cómo es que acabaste aquí. Eri entornó los ojos y la dio la cabeza. A decir verdad, desde el final de la adolescencia hasta los primeros años de la veintena mi vida giró en torno a Yuzu. De pronto, cuando miré a mi alrededor, me sentí como si yo hubiera desaparecido. Quería trabajar en algo que me permitiera escribir, porque siempre me ha gustado escribir. Quería probar con la narrativa o la poesía. Eso lo sabías, ¿no? Tsukuru asintió. Solía llevar consigo una gruesa libreta en la que no paraba de hacer anotaciones. Pero al entrar en la universidad no tuve tiempo para escribir. Estaba demasiado ocupada cuidando de Yuzu y haciendo las tareas de clase. Durante mi época universitaria tuve 2 novios, pero con ninguno me fue bien. Por lo general, atender a Yuzu no dejaba tiempo ni para una mísera cita. Así que al final, por más que me esforzara, las cosas se me torcían. Cuando me detuve y miré a mi alrededor, me pregunté, ¿pero qué estoy haciendo? No tenía ningún objetivo en la vida. Tantas cosas se habían malogrado que había perdido la confianza en mí misma. Yuzu, por supuesto, lo pasó mal, pero yo también. Entornó los párpados como si mirase un paisaje lejano. Un día unos amigos de la universidad me invitaron a ir con ellos a una clase de cerámica y me decidí a probar, sin tomármelo muy en serio. Entonces descubrí que era lo que durante mucho tiempo había estado buscando. Delante del torno sentí que podía ser muy sincera conmigo misma. Solo con concentrarme en crear, en dar forma a una pieza, podía olvidarme de tantas cosas. Desde ese día ya no pude dejarlo. Mientras estudiaba me dediqué a ello solo en los ratos libres, pero me entraron ganas de tomármelo en serio. Tras licenciarme en filología, hice algunos trabajillos a tiempo parcial y conseguí matricularme en el Departamento de Artes Industriales. Se acabó la literatura, y conocí a Edvard, que estaba inscrito en un programa de intercambio. Acabamos casándonos y después vinimos a vivir aquí. Si aquel día mis amigos no me hubieran invitado a la clase de cerámica, seguramente ahora llevaría una vida completamente distinta. Parece que tienes talento, dijo Tsukuru mientras señalaba las piezas expuestas en los estantes. No entiendo mucho de cerámica, pero por lo que he visto y he tocado, transmite algo muy poderoso. Eri sonrió. No sé si tengo talento, pero las obras se venden bastante bien, aunque no suponga mucho dinero. Es estupendo que alguien necesite de alguna forma lo que haces.
Te entiendo, dijo Tsukuru, porque yo también hago cosas, aunque lo que construimos sea muy diferente. Tan diferentes como una estación de tren y un plato. Pero todo el mundo necesita una estación y un plato, y a diario. Claro, dijo Eri. Luego reflexionó. Su sonrisa fue diluyéndose poco a poco. Me gusta este lugar. Probablemente mis huesos acaben siendo enterrados en esta tierra. ¿No piensas en regresar a Japón? Tengo la nacionalidad finlandesa y últimamente hablo bastante en finlandés. Los inviernos son largos, pero me permiten leer todos los días que quiera. Y quién sabe, quizá el día menos pensado me siente escribir. Las niñas también están acostumbradas al país y han hecho buenas amigas. Además, Edvard es una persona excelente. Su familia nos cuida mucho y nuestro trabajo va bien encaminado. Y aquí te necesitan. Eri alzó la cara y miró fijamente a Tsukuru a los ojos. La decisión de que me enterraran en ese país la tomé cuando supe que habían asesinado a Yuzu. Ao me lo comunicó por teléfono. En esa época estaba embarazada de mi primera hija y no pude acudir al funeral. Fue un golpe tremendo. Pensé que el corazón se me desgarraba de verdad. Habían asesinado a Yuzu de una forma cruel y ahora se disponían a incinerarla. Iba a convertirse en cenizas. Jamás volvería a verla. Entonces decidí que si daba a luz a una niña, le pondría el nombre de Yuzu y no volvería a Japón. Así que se llama Yuzu. Yuzu Kurono Hatainen, dijo ella. Por lo menos algo de ella resuena en el nombre de mi hija. ¿Y por qué Yuzu se fue a vivir sola a Hamamatsu? Se mudó poco después de que yo viniera a Finlandia. Desconozco la razón. Nos escribíamos cartas, pero en ella solo me contó que se había mudado allí por trabajo. A pesar de que en Nagoya no le habría sido difícil encontrar trabajo y de empezar una nueva vida, y sola, en un lugar desconocido era un suicidio. Yuzu había aparecido muerta, estrangulada con una especie de cordón de una prenda de ropa en su apartamento de Hamamatsu. Tsukuru había leído todos los detalles en viejos números de revistas y periódicos y en internet. No había sido un ladrón. Su cartera con dinero estaba intacta en un lugar bien visible. No había indicios de violencia. Todo estaba bien ordenado. Nada indicaba que ella hubiera ofrecido resistencia. Los vecinos de la misma planta no oyeron ningún ruido sospechoso. En un cenicero había algunas colillas de cigarro mentolados, pero eran de Yuzu. Tsukuru había fruncido el ceño. ¿Yuzu fumaba? Presuntamente el crimen había tenido lugar entre las 10 y las 12 de la noche. Ese día, desde el atardecer hasta la madrugada, había caído una lluvia fría, pese a que era el mes de mayo. El cadáver se descubrió 3 días después al anochecer. Durante esos 3 días, Yuzu permaneció tendida sobre las baldosas de la cocina. El asesinato nunca se aclaró. Alguien se coló de noche en el piso, le estranguló sin hacer ruido y se marchó sin robar nada. La puerta de entrada disponía de cerrojo. Se desconoce si ella abrió desde adentro o si el ladrón tenía la llave de alguna clase. Ella vivía sola. Según sus compañeras de trabajo y sus vecinos, no salía con nadie. Exceptuando las visitas ocasionales de su hermana y su madre desde Nagoya, siempre estaba sola. Vestía con sencillez y parecía una joven callada y responsable. Se entregaba a su trabajo y gozaba de buena fama entre los alumnos, pero fuera del trabajo no trataba con nadie. Nadie sabía por qué la habían estrangulado. El móvil del asesinato nunca se aclaró y la investigación policial no llegó a ninguna conclusión. Los artículos relacionados con el asesinato fueron disminuyendo hasta desaparecer. Era un caso triste y penoso, como la lluvia fría que había caído aquella noche fatídica hacia el amanecer. Estaba poseída por un mal espíritu, dijo Eri en un sigiloso tono de confesión. Ese espíritu no la dejaba. La seguía siempre a cierta distancia y le exhalaba su frío aliento en la nuca. Es la única explicación a todo lo que le sucedió. Lo tuyo, la anorexia, lo de Hamamatsu. Yo nunca he querido hablar de ese espíritu con nadie. He tenido siempre la sensación de que, tan pronto como lo hiciera, se volvería real. Por eso me lo he guardado para mí todo este tiempo. Tenía la intención de llevarme el secreto a la tumba, pero ahora me atrevo a decírtelo. Quizá no volvamos a vernos nunca y he creído que debía saberlo. Fue un espíritu, o algo que se parecía mucho a un mal espíritu. Al final Yuzu no logró escapar a él. Eri libró un hondo suspiro y dirigió la mirada hacia sus propias manos. Le temblaban. Tsukuru apartó la mirada de sus manos y miró al exterior por entre las cortinas que el viento hacía ondear.
Sobre la sala se abatió un silencio denso y cargado de tristeza. Una tristeza pesada y desamparada como un antiguo glaciar que rasga la superficie de la tierra y va creando un profundo lago. ¿Te acuerdas de los años de peregrinación? Yuzu solía tocarlos. Preguntó poco después Tsukuru para romper el silencio. Claro que me acuerdo. Sobre todo de Le Mal du Pas, dijo Eri. Sigo escuchándola de vez en cuando. ¿Te apetece escucharla? Tsukuru asintió con la cabeza. Eri se levantó. Se acercó al pequeño equipo de música sobre el mueble. Sacó un CD de la pila que había junto al equipo y lo introdujo en el reproductor. Por los altavoces comenzó a sonar Le Mal du Pas, una sencilla secuencia de notas sueltas tocadas lentamente con una sola mano. Los dos, sentados a la mesa, escucharon en silencio la melodía. A orillas de un lago finlandés sonaba de manera bastante distinta de como lo hacía en su apartamento en Tokio, pero al escuchara donde la escuchase, y fuera en un CD o en un viejo LP, la belleza de esa música permanecía imperturbable. A Tsukuru le vino a la mente la imagen de Yuzu frente al piano en la sala de estar de su casa interpretando aquella pieza, inclinada sobre el teclado, los ojos cerrados, su boca entreabierta, como buscando palabras inarticuladas. Entonces ella se alejaba de allí. Estaba en otra parte. La pieza se terminó y tras un breve silencio comenzó la siguiente, Le Cloche de Geneve. Eri bajó el volumen con el mando a distancia. Esa interpretación suena un poco diferente de la que siempre escucho en casa, dijo Tsukuru. ¿Cuál escuchas tú? La de Lazar Berman. Eri hizo un gesto negativo con la cabeza. Esa aún no la he oído. Quizás sea un poco mejor. Esta es también excelente, pero más que una obra de Liszt, parece una sonata de Beethoven. Eri sonrió. Es que es de Alfred Brendel, así que posiblemente tengas razón, pero a mí me gusta. Tal vez me haya acostumbrado a ella. Llevo mucho tiempo escuchándola. Yuzu la tocaba muy bien, con sentimiento. ¿Verdad que sí? En piezas como esta era muy buena. Cuando se trataba de obras más extensas, a veces, lamentablemente, se quedaba a medio camino, pero es que cada uno tiene sus peculiaridades. Tengo la sensación de que Yuzu está en los vivos destellos de esta pieza. Mientras Yuzu enseñaba a tocar el piano a algunos niños en la escuela de verano, Tsukuru y Ao solían jugar al fútbol con otros críos en un pequeño campo. Se dividían en dos equipos y trataban de meter goles en la portería contraria, por lo general improvisadas con dos cajas de cartón. Mientras pasaba la pelota, Tsukuru escuchaba los ejercicios de escalas que salían de la ventana. El pasado se convirtió de pronto en una larga y afilada broqueta que le perforaba el corazón. Sintió un dolor sordo y plateado que transformó su columna vertebral en un pilar de hielo. El dolor se quedó ahí, sin remitir ni un ápice. No podía respirar y soportó el dolor con los ojos cerrados con fuerza. Alfred Brendel continuaba con su rigurosa interpretación. Pasó del primer año, Suisse, al segundo año, Italia. En ese momento por fin lo captó. En lo más profundo de sí mismo, Tsukuru Tasaki lo comprendió. Los corazones humanos no se unen solo mediante la armonía. Se unen más bien herida con herida, dolor con dolor, fragilidad con fragilidad. No existe silencio sin un grito desgarrador. No existe perdón sin que se derrame sangre. No existe aceptación sin pasar por un intenso sentimiento de pérdida. Esos son los cimientos de la verdadera armonía. ¿Sabe, Tsukuru? Ella sigue viva, de verdad, en distintos lugares, dijo Eri desde el otro lado de la mesa con un áspero hilo de voz. Puedo sentirla, en todo lo que resuena a nuestro alrededor, en la luz, en las formas, en todas las cosas. De pronto se cubrió la cara con las manos, se le quebró la voz. Tsukuru no sabía si estaba llorando o no. Si lloraba, lo hacía calladamente. Mientras Ao y Tsukuru jugaban al fútbol, Eri y Aka se llevaban a otra parte a algunos niños que molestaban en la clase de piano de Yuzu. Intentaban atraer su interés con un libro, o jugando, o cantando, pero la mayoría de las veces no surtía efecto. Los niños acababan aburriéndose y querían volver a la clase de piano e incordiar. Les resultaba más entretenido que cualquier otra cosa. Era divertido ver a Eri y a Aka lidiando con ellos. Sin pensárselo mucho, Tsukuru se levantó, rodeó la mesa y sin decir nada,
Posó una mano sobre el hombro de Eri. Ella seguía cubriéndose la cara con las manos. Cuando la tocó, notó cómo su cuerpo se estremecía. Era un temblor imperceptible. Tsukuru. La voz de Eri se coló entre sus dedos. Tengo que pedirte un favor. Dime, contestó Tsukuru. ¿Te importaría abrazarme? Tsukuru ayudó a Eri a levantarse de la silla y la abrazó. Los voluminosos senos de su amiga presionaron su pecho. Sintió en la espalda sus gruesas y cálidas manos. Su mejilla, blanda y húmeda, rozó el cuello de Tsukuru. Sí, jamás volveré a Japón, susurró Eri, y Tsukuru notó en su oído su aliento cálido y húmedo. Porque seguro que me acordaría de Yuzu a cada momento, y nuestra... Tsukuru la abrazó con fuerza sin decir nada. Seguramente se les veía por la ventana. Podía pasar alguien. Edward podía regresar de un momento a otro, pero les daba igual. No les importaba lo que los demás pensasen. Necesitaban abrazarse. Tenían que estrecharse, rozarse su piel y alejar de ellos la larga sombra de aquel mal espíritu. Probablemente para eso había ido Tsukuru hasta allí. Los dos permanecieron abrazados largo tiempo, aunque no habrían podido decir cuánto. La brisa procedente del lago seguía haciendo ondear la cortina blanca, y ella seguía con las mejillas húmedas. Alfred Brendel seguía tocando el segundo año, Italia soneto 47 del Petrarca y soneto 104 del Petrarca. Tsukuru recordaba perfectamente las piezas. Había podido tararearlas. Por primera vez se dio cuenta de con cuánta atención las había escuchado hasta entonces. No se decía nada. Las palabras habían perdido todo su peso. Permanecieron silenciosamente abrazados, como dos bailarines que detienen de pronto sus movimientos y dejan fluir el tiempo. Un tiempo en el que se entremezclaban el pasado, el presente y quizá también el futuro. No había ningún hueco entre sus cuerpos. El aliento de Eri rozaba su cuello al ritmo de su respiración. Tsukuru cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido de la música y prestó atención a los latidos de Eri. Su palpitar se confundía con el golpeteo del bote amarrado al embarcadero. Capítulo 17. Volvieron a sentarse a la mesa, el uno frente a la otra, y hablaron de lo que guardaban en sus respectivos corazones. La mayoría de las cosas que se dijeron llevaban mucho tiempo escondidas en un rincón de sus almas. Levantaron las tapas de su corazón, abrieron las puertas de su memoria, expresaron sus sentimientos con la mayor honestidad posible y escucharon en silencio las palabras del otro. Acabé abandonando a Yuzu, contó Eri. De algún modo quería escapar de ella, alejarme de lo que quiera que la poseía. Así que me metí de lleno en la cerámica, me casé con Edvard y vine a Finlandia. Por supuesto en ese momento no lo vi así, no lo hice a propósito, pero reconozco que en cierta medida sabía que era una manera de dejar de cuidar de Yuzu. Era la persona a la que yo más quería, y durante mucho tiempo incluso la consideré un alma gemela, y quería seguir ayudándola, pero el ocuparme constantemente de ella me había dejado exhausta. Por mucho que me esforzase, no podía evitar que ella siguiera alejándose de la realidad, y eso me resultaba muy doloroso. Si me hubiera quedado en Nagoya, quizá yo también me habría vuelto loca, aunque tal vez no sea más que una excusa, ¿no crees? No, no es una excusa, es lo que sentías, y no hay nada malo en confesarlo. Eri se mordió el labio un instante. Pero eso no cambia el hecho de que la abandonara. Después Yuzu se fue sola a Hamamatsu y la asesinaron de manera despiadada. Su cuello era muy bello y frágil, ¿recuerdas? Parecía el cuello de un ave y daba la impresión de que podría quebrarse con solo tocarlo. Si yo hubiera estado en Japón, es probable que no hubiera ocurrido esa desgracia, porque no la habría dejado irse a vivir sola a una ciudad desconocida. Es posible, aunque quizá hubiera acabado igual, en otro lugar, en otro momento. Tú no eras responsable de ella. No podías pasar las 24 horas a su lado. Tú tenías tu vida. Podías hacer mucho por ella, pero había unos límites. Eri meneó la cabeza. He intentado convencerme de eso, innumerables veces, pero no ha servido de nada. Es incuestionable que en parte me alejé de Yuzu para protegerme a mí misma. El problema es en mi decisión, al margen de que ella pudiera salvarse o no.
Además, en el proceso también te perdí a ti. Al dar prioridad al problema de Yuzu, tuve que cortar toda relación contigo, que no tenías la culpa de nada. Acabé haciéndote mucho daño pensando solo en mi interés, y eso que te adoraba. Tsukuru no replicó. Pero eso no es todo, dijo Eri. Al ver que Tsukuru se extrañaba, insistió. Sí, para serte franca, corté todos los lazos contigo no solo por Yuzu. En el fondo porque fui una cobarde. No tenía confianza en mí misma. Sabía que, por mucho que me gustases, nunca saldrías conmigo. Pensaba que tú solo tenías ojos para Yuzu. De ahí que pudiera cortar contigo así, sin compasión. Fue también un modo de cortar con mis propios sentimientos. Si hubiera tenido un poco de valor y confianza, y me hubiera librado de mi estúpido orgullo, nunca habría cortado contigo de forma tan cruel. Pero no sé qué me pasaba por la cabeza. Hice algo espantoso. Te pido disculpas, de corazón. Durante un rato reinó el silencio. Debí disculparme antes, dijo Eri. Lo sé perfectamente, pero no fui capaz. Estaba demasiado avergonzada de lo que había hecho. Ahora ya no tienes que preocuparte por mí, la tranquilizó Tsukuru. El peligro quedó atrás. Fui capaz de mantenerme a flote en la noche. Los dos nos hemos esforzado y hemos sobrevivido. Y si lo piensas, verás que aunque creamos que tomamos decisiones equivocadas o que adoptamos una actitud errónea, seguramente todo habría acabado como acabó. Habríamos llegado al mismo punto en que estábamos. Mordiéndose el labio, Eri reflexionó. Me gustaría preguntarte una cosa, dijo al cabo de un rato. Dime, si en aquel entonces yo te hubiera dicho que me gustabas, ¿habrías querido salir conmigo? Dicho así, la verdad es que no me lo hubiera creído, confesó Tsukuru. ¿Por qué? Porque ni se me pasaba por la cabeza que pudiera gustarle a alguien, que alguna chica quisiera ser mi novia. Eras amable, tranquilo y prudente, y ya por entonces eras muy especial, además de guapo. Tsukuru meneó la cabeza. Tengo una cara muy sosa. Nunca me ha gustado mi cara. Eri sonrió. Quizá. A lo mejor tú tenías una cara muy sosa y yo estaba un poco tocada. Pero para mí una chica tonta de 16 años, eras lo bastante guapo. Pensaba que sería maravilloso tener un novio como tú. Tampoco tenía personalidad. Todo el mundo tiene personalidad, solo que unas personas la manifiestan más que otras. Eri entornó los ojos y lo miró. ¿Y bien? ¿Qué me contestas? ¿Habrías salido conmigo? Pero claro que sí, dijo Tsukuru. Me gustabas mucho. Me atraías mucho. De una manera muy distinta como me atraía Yuzu. Si me hubieras confesado que te gustaba, habría empezado a salir contigo. Y probablemente nos hubiera ido muy bien. Tsukuru se dijo que habrían formado una pareja muy compenetrada y con una rica vida sexual. Compartían muchas cosas, aunque aparentemente fueran muy diferentes. Tsukuru era introvertido y callado, mientras que Eri era muy sociable y a menudo mordaz. A ambos les gustaba construir, crear cosas con sus propias manos, cosas provistas de forma y significado. Pero tuvo la impresión de que la relación no habría durado demasiado. Con el tiempo habrían surgido diferencias. Cada uno habría deseado cosas distintas. Al dejar atrás la adolescencia, cada uno habría tenido sus aspiraciones. Sus caminos habrían acabado bifurcándose, y cada uno habría tomado un rumbo que lo distanciaba del otro. Tal vez todo eso habría sucedido de forma natural y pacífica, sin conflictos y sin herirse el uno al otro. El caso era que probablemente Tsukuru habría acabado construyendo estaciones en Tokio, y Eri se habría casado con Edward y estaría viviendo en Finlandia. No habría sido improbable, y seguro que la experiencia habría sido positiva para los dos. Aunque hubiesen dejado de ser pareja, sin duda ahora seguirían siendo buenos amigos. Pero nada de eso había sucedido, en absoluto. Había ocurrido algo completamente distinto. Aunque sea mentira, me alegra oírte decir, dijo Eri. No es mentira, replicó Tsukuru. Yo no suelo contestar al tuntún, ni menos en cuestiones como esta. Estoy seguro de que juntos habríamos vivido una época fabulosa. Es una lástima que las cosas no sucedieran así. Lo pienso de corazón. Eri sonrió. En su sonrisa no había el menor atisbo de ironía. Él recordó entonces los sueños eróticos en los que aparecía Yuzu y también Eri. En sus sueños siempre estaban juntas, pero solo se corría tras
tras penetrar a Yuzu. Nunca había eyaculado dentro de Eri. Quizás significase algo. En cualquier caso, no podía confesárselo eso a Eri. Por muy sincero que uno sea, hay cosas que uno debe guardarse para sí. Al pensar en esos sueños, Tsukuru titubeó. Ya no estaba tan seguro de que la afirmación de Yuzu de que él la había violado y por ende había concebido un hijo suyo fuese una invención. Solo había soñado con ella, pero no pude evitar sentir que él también tenía cierta responsabilidad, no solo con respecto a la violación, también con respecto a su asesinato. Se preguntó si aquella lluviosa noche de mayo, algo, una parte de sí mismo sobre la que no tenía control, se dirigió a Hamamatsu y estranguló aquel fino y bello cuello, esbelto como el de una ave. Se imaginó a sí mismo llamando con los nudillos a la puerta del apartamento de Yuzu y diciendo: «¿Me abres? Tengo que hablar contigo». Llevaba un chabusquero. A la escasa luz tenía tonos oscuros. La lluvia lo había empapado y olía a humedad. «¿Tsukuru?», preguntaba Yuzu. «Tengo que hablar contigo», seguía Tsukuru. «Es muy importante. He venido a Hamamatsu solo para eso. No me llevará mucho tiempo. Ábreme. Siento haberme presentado sin avisar, pero si lo hubiera hecho quizá no habrías querido verme». Tras un instante de vacilación, sin contestar nada, Yuzu descorría la cadena de la puerta. En su mano derecha, metida en el bolsillo, Tsukuru apretaba con fuerza un cordón. Torció el gesto. ¿Cómo puedo imaginarme semejante estupidez? ¿Por qué iba yo a estrangular a Yuzu? No tenía motivos para hacerlo. Jamás se le había pasado por la cabeza matar a nadie. No obstante, no podía descartar la posibilidad de que hubiera intentado asesinarla de esa extraña manera, simbólica. Tsukuru desconocía qué densas sombras ocultaba en su interior. Solo sabía que también en el corazón de Yuzu anidaban densas sombras. Quizá las tinieblas de Yuzu estuviesen comunicadas de algún modo, por un profundo túnel que corría bajo la tierra, con las de Tsukuru. Quizá la había estrangulado porque ella lo deseaba. Quizá él hubiera escuchado ese deseo a través de aquellas sombras conectadas entre sí. «¿Estás pensando en Yuzu, verdad?», preguntó Eri. «Todo ese tiempo me he considerado una víctima», contestó Tsukuru. «Pensaba que había vivido una crueldad absurda, que por culpa de eso mi corazón cargaba con una profunda herida y que esa herida había torcido mi vida. La verdad es que durante mucho tiempo les guardé rencor a los 4. Me preguntaba por qué yo y solo yo tuve que sufrir tanto. Pero quizá no sea así. Era una víctima, sí, pero al mismo tiempo tal vez haya hecho daño a la gente que me rodea, y que de rebote me haya hecho daño a mí mismo». Eri lo miró fijamente. «Y puede que yo matara a Yuzu», se sinceró Tsukuru. «Quizá fui yo el que llamó a su puerta aquella noche». «En cierto sentido», dijo Eri. Tsukuru asintió. «En cierto sentido yo también maté a Yuzu», dijo Eri, y volvió la cara hacia un lado. «Quizá fui yo la que llamó a su puerta aquella noche». Tsukuru contempló su perfil, su tez morena. Siempre le había gustado la forma de su nariz, un poco respingona. «Los dos llevamos esa carga a cuestas», dijo Eri. La brisa había cesado y las cortinas blancas ya no se movían. También el bote había dejado de golpetear contra el embarcadero. Tsukuru solo oía los trinos de los pájaros, y tuvo la impresión de que cantaban una extraña melodía que jamás había escuchado. También Eri escuchó durante un rato el canto de los pájaros. Después tomó el pasador y volvió a recogerse el pelo y se presionó suavemente la frente con las yemas de los dedos. «¿Qué te parece el trabajo de Aka?», le preguntó ella. El tiempo fluyó un poco más ligero, como si se hubiera desprendido de un peso. «No sé qué decirte», contestó Tsukuru. «Su mundo no tiene nada que ver con el mío. Así, sin más, no podría juzgar si hace lo correcto o no. Pues a mí no me gusta demasiado lo que hace, pero eso no quiere decir que vaya a romper mi relación con él. Fue uno de mis mejores amigos, y aún sigue siendo un buen amigo, a pesar de que hace 7 u 8 años que no nos vemos». Volvió a llevarse la mano a la frente y añadió: «¿Sabías que Aka dona todos los años una suma de dinero nada despreciable al centro católico? Para que sigan manteniendo la escuela de verano. Seguro que el personal está muy agradecido, ya que atraviesan dificultades económicas. Pero nadie sabe lo de la donación. Él desea permanecer en el anonimato. Probablemente yo sea la única que lo sabe, aparte del responsable, claro. Me enteré por casualidad. Aka no es mala persona, en absoluto, solo que va de malo.
No sé por qué lo hace. Quizá porque no tiene otra opción. Tsukuru asintió. Lo mismo ocurre con Ao, dijo Eri. Sigue teniendo un corazón muy puro, lo sé, pero no es fácil salir adelante en este mundo. Los dos, cada uno a su manera, están cosechando mucho éxito. Lo han conseguido a costa de un gran esfuerzo y eso merece respeto. ¿Sabe, Tsukuru? Creo que todo aquello no fue en vano. Me refiero a nuestra pandilla. Estoy convencida, aunque solo durase unos años. Volvió a cubrirse la cara con las manos y permaneció callado unos segundos. Luego alzó el rostro y siguió hablando. Hemos sobrevivido, tú y yo. Y los que sobreviven tienen un deber que cumplir, que es seguir viviendo hasta el final. Aunque muchas de las cosas que hagamos sean imperfectas. Yo solo puedo seguir construyendo estaciones. Con eso basta. Sigue construyéndolas. Imagina estaciones bien proporcionadas, seguras, agradables para los que las utilizan. Intento que sean así, dijo Tsukuru. No sé si está bien que lo diga, pero siempre dejo mi nombre en algún rincón de las estaciones en las que trabajo. Lo grabo en el cemento medio seco con un punzón. Tsukuru Tasaki, en un lugar que no se vea. Eri se rió. Cuando tú ya no estés, quedarán tus magníficas estaciones. Es como cuando yo trazo mis iniciales en el reverso de los platos. Tsukuru alzó la cara y miró a Eri. ¿Te molestaría que te hablase de la chica con la que estoy saliendo? Claro que no, dijo Eri y esbozó una encantadora sonrisa. Al contrario, me haría mucha ilusión que me contaras cosas de esa chica tan lista y mayor que tú. Y Tsukuru le habló de Sara. Desde el momento en que se conocieron, se sintieron extrañamente atraídos y se acostaron a la tercera cita. Ella quiso saber todo lo relativo a la pandilla de los 5 de Nagoya, y la última vez que estuvo con ella, por algún motivo, las cosas no salieron bien. No logró penetrarla. Le habló de ello con total sinceridad, sin ocultarle los pormenores. También de la insistencia con que Sara le había recomendado que fuese a Nagoya y a Finlandia. Le había dicho que, de otro modo, nunca resolvería el problema que llevaba en su corazón desde hacía mucho tiempo. Tsukuru creía que la amaba. No le importaría casarse con ella. Era la primera vez que albergaba sentimientos tan intensos hacia alguien. Pero al parecer, ella tenía otro amante, un hombre mayor que ella. La había visto pasear complacida de la mano de ese hombre. Tsukuru dudaba que él fuese capaz de hacerla tan feliz. Cuando acabó de hablar, Eri, que le había escuchado con atención, le dijo: No debes dejarla escapar, Tsukuru. Ve a por ella, ocurra lo que ocurra. Si empiezas a poner distancias entre los dos, quizá jamás vuelvas a conseguir a nadie. Pero es que no tengo suficiente confianza en mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que dentro de mí no hay nada. No tengo personalidad, soy de un color indefinido, no tengo nada que ofrecer a los demás. Ese siempre ha sido mi problema. Me siento como un recipiente vacío. Dentro no hay ni una mísera cosa a la que se le pueda llamar contenido. Además, no creo ser la persona más apropiada para ella. Pienso que a medida que pase el tiempo y me conozca mejor, Sara irá sintiéndose cada vez más decepcionada y acabará alejándose de mí. Tsukuru, debe ser más valiente, confiar más en ti mismo. A mí me gustabas, recuérdalo. Hubo una época en la que lo habría dado todo por ti, cualquier cosa que me hubieses pedido, y eso lo pensaba una chica cuyas venas corrían ríos de sangre caliente. No sabes lo que vales, no estás en absoluto vacío. Me anima mucho que me digas eso, dijo Tsukuru. De veras, pero en todo lo que respecta a Sara, la inseguridad me paraliza. Tengo 36 años, pero cuando empiezo a pensar seriamente en mí mismo, acabo tan perdido como antes, si no más. No soy capaz de decidirme, no sé qué hacer. Es la primera vez que siento algo tan intenso por alguien. De acuerdo, te ves como un recipiente vacío. ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Dijo Eri. Si es así, entonces eres un recipiente maravilloso y muy atractivo. Nadie se comprende de verdad a sí mismo, ¿no crees? Basta con que sigas siendo un bonito recipiente. Un recipiente que cause buena impresión y en el que a alguien de pronto le apetezca meter algo. Tsukuru reflexionó sobre ello. Entendía lo que le quería decir, independientemente de que pudiera aplicarse o no a su caso. En cuanto llegues a Tokio tienes que decirle todo lo que sientes por ella. Eso es lo que debes hacer. Abrir el corazón siempre es bueno. Pero no le digas que la viste con ese hombre. Eso guárdalo para ti. En determinados momentos las mujeres no queremos que nos vean.
Pero por lo demás, confíale tus sentimientos, con total sinceridad. Me da miedo meter la pata, decir algo desafortunado. Tengo la sensación de que entonces lo perderé todo y me desvaneceré en el aire. Eri movió lentamente la cabeza hacia los lados. Mira, es como construir una estación. Es algo sólido y no se echará a perder ni se desvanecerá en el aire por un pequeño error. Tú tienes que construir la estación aunque no sea perfecta, porque si no hay estación, los trenes no pueden parar y la gente no podrá subir a ellos. Eso es lo importante. Si se detecta algún defecto, podrás arreglarlo más tarde, cuando sea necesario. Pero primero edifica la estación, una estación especial para ella, una estación en la que los trenes quieran parar, aunque no tenga nada en particular que hacer allí. Imagina esa estación, píntala con un bonito color, concrétala, luego graba tu nombre en los cimientos, insúflale vida. Eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. ¿Acaso no conseguiste mantenerte a flote en el frío mar de la noche? Eri lo invitó a quedarse a cenar. Por esta zona se pescan unas truchas enormes, fritas en el sartén con hierbas aromáticas están deliciosas. ¿No te apetecería cenar con nosotros? Claro que sí, y te lo agradezco. Pero creo que ya es hora de que me vaya. Me gustaría volver a Helsinki antes de que oscurezca. Eri se rió. ¿Antes de que oscurezca? Estamos en Finlandia. Aquí en verano hay claridad casi hasta medianoche. Aún así, dijo Tsukuru. Eri lo entendió. Gracias por haber venido a verme desde tan lejos. Me alegro de haber podido hablar contigo. De veras. Es como si me hubiera liberado de algo que me ha oprimido el pecho durante mucho tiempo. No es que todo se haya arreglado, pero a mí me ha sido muy útil. Igual que a mí, dijo Tsukuru. Me has ayudado mucho. Además he podido conocer a tu marido y a tus hijas, y visto qué clase de vida llevas. Solo por eso yo hubiera merecido la pena venir a Finlandia. Salieron de la cabaña y se dirigieron hacia el Volkswagen Golf. Caminaron lentamente, conscientes de cada paso que daban. Se dieron un último abrazo. Esta vez Eri no lloró. Él sintió en su cuello la apacible sonrisa que esbozaban los labios de ella. Notó de nuevo su busto exuberante, vigoroso, y supo que albergaba la energía necesaria para seguir viviendo. Los dedos que rodeaban la espalda de Tsukuru eran muy reales. Entonces Tsukuru se acordó de los regalos que les había traído de Japón. Los sacó de la bolsa que habían dejado en el coche y se los dio. Para Eri un pasador de Vogue y para las niñas los libros ilustrados. Gracias, Tsukuru, dijo Eri. Nunca cambiarás. Sigues siendo tan amable como siempre. Solo es un detalle, se excusó él, y recordó que la tarde en que compró los regalos había visto a Sara caminando con otro hombre por Omotesando. Si no se le hubiera ocurrido comprarlos, nunca habría presenciado aquella escena. Muy curioso. Adiós, Tsukuru. Cuídate y que tengas buen viaje, dijo Eri. Que no te atrapen los enanos malvados. ¿Los enanos malvados? Eri entornó los ojos. Sus labios se fruncieron ligeramente como antaño en un gesto travieso. Solemos decirlo por aquí, que no te atrapen los enanos malvados. En esos bosques habitan desde tiempos milenarios las más variopintas criaturas. No tienes de qué preocuparte, dijo Tsukuru riéndose. No dejaré que me atrapen los enanos malvados. Si tienes ocasión, dijo Eri, diles a Aka y Ao que estoy bien. Sí, se lo diré. Tal vez sea bueno que te veas con ellos de vez en cuando, los tres juntos. Seguro que les vendrá bien a los tres. Tienes razón, estaría bien, dijo Tsukuru. Y quizá también me venga bien a mí, dijo Eri, aunque yo no pueda reunirme con ustedes. Tsukuru asintió. En cuanto las cosas vuelvan a su cauce, te prometo que lo haré, también por ti. ¿No te parece extraño? Dijo entonces Eri. ¿El qué? Que esa época tan asombrosa haya quedado atrás y ya nunca vaya a regresar. Que tantas posibilidades fabulosas hayan desaparecido, como si el tiempo se las hubiera tragado. Tsukuru asintió en silencio. Pensó que tenía que decir algo, pero no encontraba las palabras. En estas tierras el invierno es muy largo, dijo Eri mirando hacia el lago. Parecía dirigirse a otra Eri que se hallara en un lugar remoto. Las noches son tan largas que crees que nunca terminan. Todo está helado y rígido. Crees que la primavera jamás llegará y sin darte cuenta, tus pensamientos se vuelven sombríos. Aunque intentes evitarlo, piensas en cosas tristes. Tsukuru seguía buscando qué podía decirle. En silencio miró hacia el lago, en la misma dirección que ella.
Solo días después, cuando ya había subido al avión que lo llevaba a Narita y se había abrochado el cinturón, le vinieron a la mente las palabras que debió haber dicho. Por algún motivo, las palabras adecuadas siempre llegan demasiado tarde. Giró la llave de encendido. El motor de 4 cilindros del Volkswagen despertó de su letargo y con un murmullo se puso en marcha. «Adiós», dijo Eri, «que te vaya bien. Y no dejes de escapar a Sara. La necesitas. O eso creo yo. Lo voy a intentar. Escucha, Tsukuru, grábate bien esto. No es verdad que no tengas un color. Lo único que no tiene color es tu nombre. Solíamos meternos contigo por ello, pero era solo una broma sin mala intención. Tú eres Tsukuru Tasaki, un tipo espléndido que construye magníficas estaciones. Eres un ciudadano de 36 años perfectamente sano, con derecho a voto, que paga sus impuestos y puede agarrar él solito un vuelo y venirse a Finlandia a verme. A ti no te falta nada. Ten valor y confianza. Es lo único que necesitas. No pierdas a nadie importante por culpa de miedos y orgullos estúpidos. Tsukuru metió la marcha y pisó el acelerador. Sacó la mano por la ventanilla y la agitó. Eri hizo lo mismo, y siguió agitando la mano hasta que Tsukuru se alejó. Enseguida dejó de ver a Eri, oculta por la arboleda. En el espejo retrovisor solo se reflejaba el denso verdor del verano finlandés. Parecía que el viento había vuelto a soplar, ya que unas pequeñas olas blancas rizaban aquí y allá la superficie del lago. Un kayak en el que remaban un joven corpulento pasó despacio ante sus ojos, sin hacer ruido como un gran girino. Probablemente jamás volvería a aquel lugar. Quizá tampoco volvería a ver a Eri. Cada uno seguiría su vida en sus respectivos lugares. Como había dicho Ao, no se puede dar marcha atrás. Al pensar en ello, la tristeza surgió de alguna parte y lo inundó sin hacer ruido, como si fuera agua. Era una tristeza transparente, sin forma concreta. Era su propia tristeza y al mismo tiempo una tristeza inalcanzable, en un lugar distante. Lo ahogaba y le dolía como si le hordase el pecho. Al llegar a la carretera asfaltada, detuvo el coche en el arcén, apagó el motor, cerró los ojos y se reclinó sobre el volante. Necesitaba tomarse un tiempo, inspirar profunda y lentamente, sosegarse, poner orden en su mente. De pronto se dio cuenta de que dentro de sí, en el centro, había algo duro y frío. Era como un terrón de tierra y estaba tan helado que no se derretía por más que transcurrieran los años. Eso era lo que le provocaba el ahogo, el dolor en el pecho. Hasta entonces no sabía que hubiera algo así en su interior. Pero era el dolor correcto, el ahogo correcto. Debía sentirlos. En adelante tendría que esforzarse por derretir poco a poco ese núcleo helado. Le llevaría tiempo, pero era lo que tenía que hacer. Y para derretir ese terrón congelado necesitaba el calor de otra persona. No bastaba con el calor de su cuerpo. Primero regresaría a Tokio. Ese era el primer paso. Giró la llave y volvió a poner en marcha el motor. Durante el camino de vuelta a Helsinki, Tsukuru rogó con toda su alma que los enanos malvados del bosque no atrapasen a Eri. Rogar era todo lo que podía hacer en ese momento. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas la siguiente transmisión, que ya vamos a estar terminando este libro. Así como de darle like, de comentar y de compartir con otras personas que tú creas les pueda gustar esta lectura. Pero sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.